Aleluya, mis hermanos, y gloria a Dios. Señor nos lo bendiga en esta hermosa mañana. Miren que ahorita está celebrándose el Domingo de Ramos. Casi yo creo que la mayoría de los cristianos lo celebran. Yo creo. Ahora imagínense cómo ha de estar ahorita en Jerusalén celebrándolo. Una cosa inimaginable. Yo he estado por allá, pero me hubiera gustado o me gustaría estar en un domingo de estos allá y quedarme para resurrección, por supuesto. Hermanos, es una alegría que nos hemos congregado y todo ha sido posible por nuestro Señor que nos ha congregado porque quiere compartir con nosotros las bendiciones que Él tiene para cada uno. Por eso yo estoy sumamente contento. Bendito sea el Señor. Oigan, miren, abran por favor su Biblia en el Evangelio de San Juan y van a ir al capítulo 12 y al versículo 12. 12. Y voy a leer así de esta manera. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Esta es la bendita palabra del Señor. Mis hermanos, hagan el favor de sentarse. Miren, a diferencia de los otros evangelistas, de los otros evangelios, Juan fue el testigo fiel y el que da fe de estas cosas que pasaron. Y él estaba presente, entonces nos dejó escrito esto. Fíjense que después de 3 años de haber andado Jesús aquí en la tierra y habiendo hecho tanta señal y prodigio convincentes de que él era el Mesías, entra triunfando a Jerusalén y en menos de una semana sería crucificado. ¡Qué ironía! La gente gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y sería crucificado en menos de una semana. Vamos a ver qué es lo que nos dice Juan, porque nos lo narra de la siguiente manera. Dice que la ciudad, dice que había grandes multitudes. ¿Qué quiere decir? Miren, era la fiesta de la Pascua y venía gente, judíos de todo aquel mundo antiguo. Los judíos en aquel tiempo estaban diseminados alrededor de aquel mundo cuando habían sido llevados cautivos como esclavos a las demás naciones. Toda esta gente en sus lugares de origen celebraban la Pascua. Y los judíos decían, hoy celebramos aquí, pero si Dios quiere, el año que viene en Jerusalén. Porque el sueño de cada uno de ellos era ir a Jerusalén, siempre. Siempre fue su sueño de ir, a subir y celebrar la fiesta
las fiestas allá, porque eran 3 fiestas importantes, la de Pentecostés, la de los tabernáculos y la de la Pascua. Y era un sueño para ellos subir a Jerusalén. Había un gentío enorme como no nos podemos imaginar. No podemos imaginar, pero para darnos una idea clara de cuánta gente había, dicen que una vez se hizo un censo tocante a los corderos que iban a ser sacrificados en aquella fiesta. Y el censo arrojó como 256,000 corderos que iban a ser sacrificados. 256,000. Se dice que un borrego por cada 10 personas para el sacrificio. Si sumamos esa cantidad de las personas, nos van a arrojar que había como 2,700,000 personas. Quizás se oiga una exageración, pero lo cierto que había gente de todo aquel mundo antiguo, y no solamente judíos, porque ahorita vamos a oír lo que voy a hablar. Entonces había gente de todo el mundo en grandes cantidades, y la gente que estaba allá, que vivía, quiere decir que todos aquellos pueblos alrededor de Jerusalén estaban abarrotados. Ahora, si nos ponemos a pensar, también todos los animales de carga. Imagínense cómo estaría de aglomerado a Jerusalén y todos los alrededores. Era una cosa fenomenal. Ahora nos dice Juan que habían venido mucha gente para ver a Jesús por las señales que había hecho, porque había resucitado a Lázaro, lo había llamado del sepulcro, y había mucha gente que quería verlo. Pues toda la gente que había venido y que oía quería estar. O sea que había un gentío enorme, de todas clases, colores. Y claro que estaban los compañeros de Jesús, la gente que le amaba, la gente que le seguía, la gente que le creía. También estaban los curiosos, los que a ver qué. Estaban los curiosos, a ver qué. Estaban los enemigos de Jesús también, porque lo oímos al final, los fariseos. Estarían los celotes, o sea, aquellas guerrillas que había en aquel tiempo, porque sabían que era el rey y que de cualquier momento él se iría a levantar en armas. Jesús daría golpe de estado, era lo que creían. Y por fin serían libres de Roma. Y no solamente de Roma, pero de todo aquel mundo antiguo. O sea, derrotarían a Roma, derrotarían a los otros países y serían, como quien dice, los papuchos de aquellas naciones. Pero no era así. Dios tenía su plan, no era así. Era otra clase de guerra. Venía a redimir al mundo. Lo cierto es que estaban en una necesidad extrema. En una necesidad extrema. Era un pueblo marginado. Los judíos eran un pueblo marginado, castigado, olvidado. Pero a Dios nunca se le olvidó que iba a bendecir a su pueblo. Nunca se le olvidó a Dios. Entonces había gente de todos en aquel momento. Me atrevo a decir que no ha habido un evento tan grande en la que una figura llame la atención tanto y atraiga a multitudes. No lo creo. Ni el mejor político en nuestros tiempos contemporáneos lo ha hecho, ni lo ha hecho nadie en el pasado, sino que este fue un evento tan maravilloso
que pasó en aquellos momentos y en la cual nosotros debemos de estar sumamente agradecidos porque, como vamos a escuchar más adelante, seríamos atraídos hacia Él. Lo cierto que es que el Señor ha sido muy bueno a través de los tiempos. Entonces entró Jesús triunfal a Jerusalén. Desatan al asnillo, como dice aquí Juan. Aunque no dice que lo desatan. Aquí dice Juan que lo monta. Y como había dicho el profeta, no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene, montado sobre pollino de asna. Dice, no temas. Ya casi esperaban el golpe los judíos, porque pecaban bastante, pecaban, y Dios los castigaba y los castigaba, como que ya nomás esperaban el golpe. Y dice, no temas. No venía en caballo, no venía en son de guerra Jesús. Venía arriba de un animal noble. En ese tiempo era un animal noble, el burro. Venía en son de paz. Venía a traer la amnistía al mundo entero. Y por eso dice, no temas, hija de Sión. He aquí que tu rey viene montado sobre un pollino de asna. De vuelta, yo me maravillo bastante. A mí me gustan mucho las películas medievales. Me encantan. Me encanta ver cuando andan luchando los caballeros y toda aquella gente. Y me encanta mucho cuando coronan al rey. Porque es un signo de poder. Y eso que no vivimos nunca, bueno, al menos yo, bajo de una monarquía. Pero yo me emociono bastante cuando coronan al rey. Ahora imagínense que Jesús, el rey, el creador de todo el universo, porque por él se hicieron todas las cosas. Eso es una cosa grandiosa. Entonces entró el rey triunfal. Sin guardaespaldas. Como hoy. Los reyes andan con sus soldados, sin guardaespaldas. No necesitaba. Con una mirada penetrante el Señor Jesús. Con un temperamento fuerte y dócil a la vez. Entró triunfante. Y nos dice Juan que la gente gritaba, ¡Hosana! 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 ¿Qué estaba diciendo aquel pueblo? Porque hoy en día las palabras nos confunden. No entendemos las palabras y por eso las pasamos de largo. Pero Hosana es como un grito de súplica. ¡Sálvanos, Señor! ¡Sálvanos! Ya el pueblo estaba cansado, ya estaba hasta aquí. Y gritaba por ayuda, ¡sálvanos! Oímos el cantito Hosana en las alturas. ¡Sálvanos desde lo alto, Padre! Por favor, ¡sálvanos! Era un grito, mis hermanos, de impotencia. Porque cuando se vive bajo el dominio de otra nación es bastante duro. Eres como de segunda o tercera clase. No te pelan, no te tienen en cuenta. Eres marginado, son marginados tus hijos, no tienes voz. La gente que ella estaba en una grande necesidad y gritaban, ¡Hosana, por favor, sálvanos desde lo alto, por favor! Y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esperaban, mis hermanos, con ansia al Mesías, el Rey de Israel. Bendito Dios. Y gritaba, dice el apóstol Juan, que gritaban. Ni ellos entendían qué estaba pasando. Aquí lo dice la Escritura. Es bastante difícil a veces asimilar las bendiciones. Nuestros pensamientos, nuestro entendimiento es muy corto para entender hasta que Dios nos lo revela. No lo entendían todo aquello. Pero mis hermanos lo entendieron cuando fue glorificado, dice aquí Juan. Dice, hasta entonces lo entendimos cuando resucitó. Que así era y que así debía de ser. Ese es algo maravilloso, mis hermanos, que nos da bastante esperanza. El Rey de Israel
Dios le había prometido a David que su trono siempre lo ocuparía alguien. Y que vendría un rey, el cual sería un rey eterno. O sea, era perpetuidad ese rey. Y no cabe duda que tenemos que maravillarnos, mis hermanos, porque hoy en día los días son muy malos. Oímos bastantes cosas, amenazas bélicas, y con razón. Existe un poderío militar fuerte y lo tienen varias naciones. Pero no se les olvide, mis hermanos, y hay bravuconas de aquí, de allá para acá, bravucas, pero mis hermanos, no se angustien. Tenemos a un rey poderoso, al que le pertenecen todos los imperios de la tierra. Y Él es el que guía todo. Y es el que permite todo. Entonces seguimos a un Dios maravilloso. Esto ellos lo entendieron hasta cuando fue resucitado. Y nosotros también lo hemos entendido cuando nacimos de nuevo. Tuvimos una nueva vida. Y podemos todo verlo a la perfección. Estaba la gente gritando, la que había dado testimonio de Lázaro, estaba mucha gente ahí, demasiada gente. Pero dice aquí que también estaban los fariseos y dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Bendito Dios. A eso había venido Jesús. A eso había venido Jesús. Estaban los judíos, había gente de toda, muchas esperaban la muerte de Jesús. Iba a morir, pero esto la deseaban de otra manera, por supuesto. Y estos, en su ignorancia, los fariseos dijeron algo que iba a ser cierto. En su ignorancia. Dice: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Pues sí, mis hermanos, porque más adelante, en los siguientes versículos, vemos cuando dijo Jesús, en el versículo 32, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y era la profecía, lo que estaba diciendo el Señor, ¿verdad? Que no solamente los judíos, para los judíos era la bendición. Aquel que tuviera fe, por supuesto, pero para todo aquel mundo antiguo y para todo el mundo que vivía acá en los otros lados. Estaba la libre entrada para el que quisiera entrar, a todo el gentil. Y de eso somos nosotros, mis hermanos. Y de hecho, por eso digo aquí, los fariseos dijeron algo que era cierto, pero que ni siquiera entendían. Ya ves que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. En los siguientes versículos leemos que vinieron unos griegos y le dijeron a Felipe: queremos ver al Maestro, queremos ver a Jesús. Pero Jesús no los recibió, sino que Jesús dijo, ¿verdad?, que si el grano de trigo no cae a tierra y no muere, dice, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Esa fue la contestación. Venían los griegos, venían la entrada de los gentiles, venían los intelectuales, venían aquellos hombres, y miren a quién se escoge o quién son los que vienen, los griegos. Eran los fregones de aquel tiempo intelectualmente. Se dice que los griegos, esos no estaban quietos nunca. Siempre estaban en busca de la verdad. Dejaban todo lo que fuera por buscar la verdad. Buscar la verdad, buscar la verdad. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue y predicó a Atenas? Ahí estaban y querían saber más. Lo cierto, mis hermanos, que en realidad Jesús venía a atraer a todos hacia Él, a todos hacia Él. Y mis hermanos, esa fue su entrada triunfal. Y mis hermanos, yo estoy sumamente contento
sumamente agradecido por ser parte de la bendición que trajo nuestro Señor, y ustedes deben de estar sumamente agradecidos porque en aquel día triunfal el Señor prometió que todo mundo vendría a Él, que todo aquel que crea en Él iba a ser redimido. Y mis hermanos, es lo que se celebra, es lo que celebramos hoy en día. La entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Y eso no ha pasado de moda, no ha pasado, porque está vivo ese evento. Así lo siento yo, así lo debemos de sentir, así lo debe de sentir todo cristiano. Por eso nos congregamos a alabar a nuestro Dios, agradecerle por tanta bendición que hemos recibido. Y que tenemos la seguridad, mis hermanos, la seguridad plena, después de que han pasado ya 2000 años, y parece que fue ayer, mis hermanos, tenemos una seguridad férrea, mis hermanos, una seguridad que nadie puede mover, mis hermanos, nadie. Por eso estén tranquilos por lo que oyen, estén tranquilos, solamente oren, porque hay tanta violencia, hay tanta calamidad, hay tanto desastre natural que ahorita está permitiendo el Señor a lo bárbaro. Está permitiéndolo bastante, está hablando muy fuerte el Señor, está hablando bastante fuerte. Y esto nos debe animar a nosotros, mis hermanos, a vivir más profundamente nuestra fe. Más profundamente nuestra fe. Y darle gracias a Dios que se dignó llamarnos. Después de ser el Creador, de ser el poderoso del universo y habernos llamado a nosotros, yo lo veo como una dicha inmensa. Mis hermanos, que mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana y que sigan dándole gloria a Dios porque Él se lo merece. Gracias, Señor Jesús. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho, mucho, mucho. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.